condiciones de poder tomar un crédito para construir. Bueno, está con nosotros Maximiliano Ross de la consultora All for Data. Ellos hicieron un trabajo justamente porque sistematizaron toda la información que se tiene en materia de construcción, ¿no? Y de inversiones. ¿Cómo estamos, Maximiliano? Bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Sí, hicimos esta investigación, digamos, junto a Cadicor. Reitero el agradecimiento a Mijael Julián por haber también querido e incentivado entender, buscar a través de los datos un estado de situación actual de Corrientes y información histórica también. Muchas veces uno habla desde la intuición, ¿no? Me parece que hay muchos carteles de venta, me parece que hay pocos, se vende, no se vende. Tengo un familiar que le costó mucho vender la casa, porque bueno, pero estos son datos estadísticos. Creo que no había mucho sistematizado, ¿no? No, había poco, de hecho por ahí algunas de las cosas que tenemos para mostrar no son necesariamente de Corrientes, pero sí nos permiten entender y es lo que mejor nos podemos aproximar para entender también qué pasa tanto en esta ciudad. Bueno, empezamos. El costo del metro cuadrado, que es lo que les preguntaba al principio, si tienen idea, que es un dato que se utiliza mucho para saber, bueno, si una ciudad es interesante o no como inversión, si es cara o no es cara. ¿Cuánto está en Corrientes? Y lo que están viendo ahí, fíjense, es la evolución de los últimos 5 años. Los últimos 3 meses parece prácticamente una recta. Esto quiere decir que el costo del metro cuadrado de construcción está creciendo fuertemente, ¿no? Superando Claro, la ¿por qué barrera. pica en punta arriba Bueno, al final del gráfico? Bien, últimamente lo que pasaba era que los costos en pesos crecían, pero el precio del dólar también crecía. Claro. Ante la estabilización del tipo de cambio, pero la inflación sigue arremetiendo, digamos, resulta en esa recta, ¿no? Es decir, pica en punta el precio del 1.226,50 dólares me da el metro cuadrado, lo digo porque está tapado ahí por el logo. Sí. 1.220. ¿Eso a comparación de otros lados, es caro o es barato el metro cuadrado en Corrientes? Hagámoslo a comparación del precio, si te parece. Dale. De qué es lo que se termina ofreciendo, que es la siguiente filmina. Fíjense, esto sí ya es el precio del metro cuadrado en casas en la ciudad de Corrientes. Fíjense, obviamente, ahí estábamos hablando de lo que era el costo de construirlo. Acá estamos viendo casas terminadas. Fíjense cómo el precio está muy atrasado respecto de lo que cuesta construir. A ver, si yo construyo una casa hoy y la vendo cuando la termino, imaginemos que los tiempos de construcción no son tantos, o sea, pierdo plata. Y sería un poco la intuición de ahí. Obviamente también tengamos en cuenta de que ahí están todas las casas que tienen más de 20 años, casas que tienen 1 o casas que están terminadas recién de construir. Está como en el aglomerado de todo. También lo que ves ahí, y este es un solo factor que estamos estudiando, fíjense que son los barrios. Y también que también es otra variable muy importante. Los barrios más caros y los más baratos. Tal cual, tal cual. Lo más barato es $900. Ese es el promedio. No, el promedio es $937. Los más baratos, fíjate que van de $347, 400. Bañado Norte, por ejemplo, $347 el metro cuadrado. Pero si miran, esto está para casa, ¿no? El Aldana, por ejemplo, que está muy cerca, está a $1.534. O sea, es un mercado muy disperso en ese sentido, el rango de precios que puede tomar. Desde otro punto de vista yo decía, si yo construyo hoy y quiero vender, pierdo plata, pero por otro lado podemos decir es una buena oportunidad para comprar y para invertir en propiedades porque se suponen que en algún momento se van a apreciar. Claro, que por ahí las casas tardan un poco más en ajustarse si pasan la siguiente A ver, tenemos departamentos, que es la próxima, ¿no? Exactamente, departamentos, fíjense cómo ya sí está por encima del costo que habíamos visto antes, porque también es más rápido construirlo, ¿no? Y son mercados por ahí un poco más atomizados. O sea, es más caro hoy comprar un departamento por metro cuadrado que una casa en Corrientes. Exactamente. Sí, esa sería la interpretación. Y fíjense, obviamente estamos teniendo una muestra, esto no es la totalidad, esto es información publicada. Lo que están viendo ahí son todos los barrios que están publicados, digamos, en ese sentido. Cambacuá, La Cruz y Barrio Sur son los más caros en departamentos. Claro. También los departamentos están muy concentrados, ¿no? Esto estaba construido Cambacuá es doble. Claro, es bastante. Y fíjate cuando mirás los baratos, por ejemplo, estás 350 el metro cuadrado. Es verdad, hay un rango importante y a considerar. Y tiene que ver el tipo de edificio, qué sé yo, si tiene ascensor, no tiene ascensor. Hay edificios que son
muy lujosos, y hay otros que por ahí son construidos más pensando quizás en el estudiante, monoambiente, no tienen ascensor, que es Sí, los bastante... mismos servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, hay lugares en la ciudad en donde, por ejemplo, todavía la televisión por cable no llega, Tal cual, sí. la telefonía no llega, más allá de que todo el mundo hoy tenga celular, si tenés asfalto o no tenés asfalto, todas estas cuestiones influyen, ¿no? Tal cual, es verdad, un poco lo que decías es que estamos mirando algunas de las variables para tener una idea, para tener una dimensión, pero existe también la capacidad de financiamiento que tienen los desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo. Eso también es sugerente a que pueda hacer mover el precio. ¿Y los barrios cerrados? Bueno, los barrios cerrados también, bueno, no lo trajimos acá, pero sí es un boom del crecimiento horizontal que está teniendo la ciudad. Lo habíamos visto con imágenes satelitales, viendo cómo creció muy rápidamente en estos últimos 6 años hacia las diferentes rutas, ¿no? Tener la otra que es en comparación con otras ciudades de la región, Ajá. el tema de los departamentos. Ahí vos fíjate, en rojo está Corrientes, que es Más caro. la mayor proporción de hogares viviendo en departamentos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo explicamos? Dale, esto es información de INDEC y lo que hacemos acá es, para tener una noción, insisto con esto es del total de hogares que hay en la ciudad de Corrientes, el 25%, me refiero a su ciudad de Corrientes, el 25%, 1 de cada 4, vive en un departamento. Vos sabés que yo pensé que era mucho menos. Vos decís, no son tantos los edificios. Pero eso incluye, por ejemplo, barrios del Invico. Sí, también. Porque hay mucho monoblog. Ah, los Pero monoblocks de eso Imblico. Claro. Otra lectura podría ser que la mayoría de los servicios de calidad están en el centro. La educación, los servicios administrativos, estatales. Es verdad, sí, sí, sí. Pero eso genera otro problema, no de construcción, sino de fricción urbana, de toda la gente que vive afuera y trae a sus niñitos a los colegios del centro. Si no, te invito a tu barrio. Sí. Las colas y No, colas a mí me que sorprendió el dato. Vos decís, Corrientes es una ciudad más bien chata, plana, no tiene tantos edificios. Sin embargo, una de cada 4 familias vive en un departamento. Y es considerablemente además mayor al hubo- resto de las ciudades de la región, ¿no? Eh, Lo que Eso quería está- decir. Lo que estaban hablando recién, el Cambacuá, por ejemplo, y parte del barrio centro, hubo una explosión de edificios de altura en los últimos 10 años. Totalmente. Yo tengo mi oficina en Salta y Junín, de hace 30 años. Te puedo mostrar una foto de mi ventana hace 30 años, se veía hermoso todo el Llegaba hasta la Paraná, costanera. el puente, la costanera, había 1 o 2 edificios, nada más. Hoy no ves el río, Claro. no ves más el río. Y Claro, porque, Ni el río ni el puente. porque Sí, de sí. vez en cuando hay que ir al Y eso es un 10º oftalmólogo, piso, Tito. ¿Cómo? Ha crecido toda la ciudad. ¿Cómo? Bueno, una de cada 4 familias, entonces, en Corrientes, en la Impresionante ciudad, lo viven que- en departamentos. Tal cual, y también se puede pensar de que si ven el gráfico que está a la derecha, una de cada 5 familias, un 22%, viven en condición de inquilinos, ¿no? Que Claro. también está muy desarrollado respecto de las otras capitales del NEA. Ah, ¿cómo es? A ver, una de cada 4 familias vive en departamento y de esas... No, del A ver. total de los hogares, Ajá. del total, hay Sí. 137.000 hogares hoy en la ciudad de Sí. Corrientes, ¿Cuántos son inquilinos? el 22%. La mucho. ciudad solo el 22. Sí. Y fíjense, si lo comparan con, por ejemplo, con Resistencia, la proporción es más del doble. Claro. Y ¿Y con eso? Formosa también. ¿Está medido cuántos son estudiantes? Se puede seguir clasificando, digamos, no está preparado en este sentido acá, Y pero Pero sí. estos son con datos de INDEC. INDEC Claro. te censó donde vivís. Claro, o sea, el exactamente. estudiante lo habrán censado. Pero No, ¿qué, porque en una época qué tema era el tema de... impresionante en el mercado inmobiliario la demanda de estudiantes, ahora disminuyó obviamente. Pero cuando hablamos de la cuestión de los alquileres, vos te das cuenta que estamos hablando del 22% de Sí. las personas de la ciudad que tienen el drama de alquilar, por decirlo de alguna Es verdad. manera, o Sí, que sí, les sí. afecta, su vida está marcada por el alquiler. Tal cual, bueno, y también un poco lo mencionaban ustedes, ¿qué pasa también con esto del crédito hipotecario? Bueno, ¿no? ahí vamos por otro lado. Tenés otros datos que tienen que ver con las otras placas, que son el nivel de ingresos y la posibilidad de ser propietarios o de acceder a créditos. Dale. ¿Va a dinamizar estos créditos hipotecarios para que, bueno, este porcentaje que estamos viendo, Sí. 22% de inquilinos, pueda llegar a su casa propia o no necesariamente? Bien, bueno, para eso lo que traemos ahí son un poco un resumen de hoy. Hay muchos bancos, por suerte, que se sumaron a la movida de dar créditos a personas físicas, a familias, y lo que ven es que lo que se pide generalmente es tener un ingreso de entre 700 o 1.000 pesos mensuales para demostrables también, importante decirlo, para personas solteras, y 900.000, más de 850.000 pesos, perdón, para aquellas parejas.
Entonces estamos hablando de que quienes podrían acceder, bueno, gente que tenga estos ingresos mensuales. Por lo tanto, trajimos la otra diapositiva La anterior, ¿cuál? para ver cómo son los ingresos hoy de la ciudad, digamos, cuánta gente podría entrar, cuánta gente gana Ajá, tanta plata, estos ¿quién 700. llega a estas Exactamente, exigencias? exactamente. Lo que están viendo ahí, esto de vuelta es información del INDEC, esto es el ingreso total familiar, no necesariamente es el ingreso laboral, sino también si No hay es solo transferencia. sueldo, puede ser todo Exactamente. ingreso que tiene un hogar. Solo 16.100 hogares tienen un ingreso por arriba de los $900 por mes, es un Sí. 13%. Exactamente. Muy bajo. Y fíjense que el 64%, para ser exacto, tiene ingresos menores a $500 hoy en la ciudad. Eso es sobre el total de habitantes de Corrientes. Sobre el total de hogares, exactamente, sí. Y entonces, ¿con qué grupo si hay 16.000 hogares, digamos, que tienen más de $900, ¿a qué grupo está orientado el acceso al crédito? Y bueno, vamos a ver a los inquilinos y aquellos por ahí que estén ocupantes legales, se llama la categoría, que es lo que ven ahí, ¿no? Que son esa barra roja, las dos barras rojas y la barrita celeste en ese sentido, porque los que ganan más de 1.200.000 pesos al mes también son 95% propietarios, entonces No van a sacar un crédito hipotecario. al menos no van en busca de esa primera vivienda y de salir de ese mote de Claro. inquilino. O sea, vos Hola. tenés que tener o sea, estamos hablando de un ingreso de más de $900 por mes, menos de 1.200, inquilino, con lo cual se reduce la posibilidad de, o sea, la reduce. cantidad de gente que puede sacar este crédito hipotecario por ingreso nomás es poca. Es poca, realmente es poca. También es verdad que todavía son noticias, son anuncios, hay que ir viendo. Aparecieron nuevas noticias como por ejemplo que se va a permitir que los padres de una pareja sean garantes, que Claro. se va a permitir que sean dos ingresos juntos. Son cosas que buscan también, son ideas y incentivos a que Porque además, así como vos nos das estos números, ellos tienen. De que en el Obviamente. caso puntual de Corrientes, un 64% no llega a ese monto de $500, imagínate ¿verdad? cómo Sí, hace sí. para vender el crédito. ¿Por qué es tan bueno todos estos datos? Porque uno dice, bueno, a partir de ahora se viene un boom de la construcción. Y decís, bueno, no tan boom, o sea, quizás para que se reactive todo lo que es la construcción debería venir por otro lado, Mira, no solo por el crédito. El precio de los alquileres en Corrientes, ¿cómo está en relación a Y, las otras ciudades capitales? Pues en eh, una época teníamos los alquileres más caros de la Argentina. Sí, es verdad eso, sobre todo en comparación con Buenos Aires no hay tanta diferencia, pero hoy por hoy también hay una realidad, si bien esto ha mejorado en estos últimos 2 o 3 meses, no hay, todo lo que se publica se alquila básicamente, no hay mucho espacio para mirar y chequear, digamos, porque directamente tenés que ir a señar y a cerrar ese contrato de alquiler porque te lo sacan. Ese es también un problema que hoy estamos teniendo en la ciudad. Hoy mismo. Es verdad que ha mejorado en estos últimos 2 o 3 meses, pero sigue siendo muy poca lo que se publica o lo que se mantiene publicado sería. Y hay datos sobre la cantidad de, especialmente, departamentos vacíos, desocupados, no alquilados en... Eso no hay información es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir, se puede hacer una estimación y se puede, obviamente también, se puede ir charlando con desarrolladores para ver y entender, digamos, por qué hay... Sí, bueno, sí, más que eso, hoy por hoy no se está consiguiendo. Bien. Bueno, gracias por compartir todo este trabajo que hicieron con la consultora. Contame un poco más de All for Data. All for Data es una consultora, está compuesta por profesionales, economistas, administradores. Empezamos hace un tiempo queriendo un poco ayudar a modernizar. Hay muchas empresas, sobre todo en Corrientes, en Posadas hemos trabajado también, que saben que se pueden modernizar, que se pueden automatizar funciones, que quieren hacer un estudio de demanda, un estudio de oferta, pero por ahí no saben cómo se hace, cómo empiezo, a quién le digo. Bueno, All for Data aparece como para subsanar ese vacío. Y es una empresa que, por suerte, crece muy rápidamente y la gente también está muy dispuesta a entender y meterse en este mundo de los datos y decir, bueno, ok, tengo la experiencia, tengo la intuición, vamos a sumarle una dimensión más que es refutemos una hipótesis. Yo creo que va a pasar tal cosa, pero ¿por qué crees eso? ¿Tenés datos que validan esa hipótesis? No, no los tengo. Bueno, busquemos.
Quiero la multiplicidad, hemos trabajado en el sector de salud, por ejemplo, hemos trabajado en el mercado inmobiliario últimamente muy en profundidad, el comercio minorista también. Es realmente, insisto con esto, de sumarles herramientas al empresario más que nada. Fíjate que es otra de las cosas que se vienen, ¿no? Pero que tiene que ver con datos, ¿no? Es muy importante y bueno, y por ahí los perfiles de los profesionales también muchos tienden a desarrollarse en esto, ¿no? Es decir, por ahí ya no, ciencia económica, el típico contador, el tío, no, ahora van por otro lado. Bueno, gracias por compartir este trabajo con nosotros, que salió hace muy poquito, así que bueno, lo habíamos anticipado, tener un poco de dato de cómo está Corrientes inmobiliariamente y también esta cosa de los créditos hipotecarios UBA que vuelven ante tanta necesidad de poder acceder a la vivienda. Y bueno, y como vemos por ahora es para un universo bastante limitado, pero veremos, es caro. La última, dale. Un empresario, si quiere, o alguien que tiene una renta que le permite tener justamente un cierto y quiere ahorrar, invertir en eso. ¿No hay ningún tipo de crédito hoy por hoy para...? No, los créditos están volviendo. O sea, los créditos no solamente hipotecarios, que es como la gran noticia para los desarrolladores, porque esto va a dinamizar muchísimo la cantidad de construcción y va a permitir a mucha gente el acceso a la vivienda, pero también créditos personales están creciendo mucho. Todavía estamos en un contexto de baja de tasas, entonces conviene, no conviene, hay que estar estudiándolo constantemente, pero está volviendo el crédito para la inversión y también para el, bueno, en este caso, como les decía, el acceso a la vivienda. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final, ya está ahí golpeando la puerta Gran Hermano. Gracias.